hoy en la mesa. Les agradezco muchísimo que estén aquí. Hernán Gómez y Fausto Barajas, muchísimas gracias a los dos y muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo arranca, desde tu punto de vista, Fausto Barajas, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Arranca fuerte, el sábado fue el día del presidente. Nuevamente volvimos a ver pues, todo el día al presidente abarcando los medios con mensajes fuertes. Creo que un poco como fue en campaña, polarizando, marcando muy claramente quiénes son sus adversarios políticos. Ya pasó a la mafia del poder a identificarlos como conservadores, corruptos, pues ya etiqueta ahí. Y claramente empieza a marcar lo que va a ser su gobierno. Sí empieza con un gobierno, lo ves fuerte, con las cámaras. Empieza sorprendentemente no tan alto en aprobación como uno hubiera esperado, como ganó. Creo que a diferencia de otros presidentes, más o menos la aprobación está en los mismos niveles. Sin embargo, sí tiene un mandato mucho más fuerte y claro, que es que tiene las cámaras. Y eso creo que le va a dar un amplio margen de maniobra para poder empujar su agenda. Pero ya iremos viendo la ejecución, porque creo de lo que él dice y el discurso a lo que va a traducirse ya en lo que es el gobierno, creo que ahí es donde puede atorarse y el presidente puede tener mucho desgaste con estas altas expectativas que se están mandando. Hernán Gómez. Carlos, yo creo que ya era hora de que los mexicanos pudiéramos ver la política como un instrumento de transformación y me parece que en esas estamos. El discurso del 1 de diciembre fue un discurso claro de ruptura con el pasado y de cambio de régimen. Me parece que en eso no hay dudas. Creo que el texto de su discurso ante la Cámara de Diputados es muy claro, es mordaz y lapidario en su crítica al régimen, digamos, neoliberal. Y sí creo que hay un planteamiento claro de que estaríamos ante un cambio incluso de época. ¿Te preocupa que haya, como lo han señalado algunos, rasgos autoritarios? ¿Ves tú esos rasgos autoritarios en el discurso de López Obrador, tiránicos incluso? No, el otro día decía Curcio, incluso Leonardo Curcio, en un debate que tuvimos en el Universal, en nuestro periódico, que incluso él creía que con esto los mexicanos nos reconciliamos con la democracia. Y yo creo que el acto del 1 de diciembre fue un acto que mostró normalidad democrática. O sea, fue el acto que vimos en la Cámara, una transición de poderes como no habíamos tenido en 12 años. Mostró más bien bastante normalidad democrática. Yo creo que la narrativa de López Obrador como un autoritario no se sostiene. Me parece que la fuerza que tienen las cámaras es el mandato popular que le dimos los mexicanos que votamos por él. No veo que sea que tener una mayoría automáticamente te convierta en un líder autoritario. No, de acuerdo. A ver, si hay 2, 3 frases por ahí en el mensaje del presidente que te llaman la atención cuando se refiere a que lo ayuden y que el pueblo tiene que ayudarlo para que los conservadores prácticamente no vengan por él. Lo cual no es nada autoritario. No, pero sí marca como diciendo a toda costa trataré de evitar eso. O sea, de repente ahí tiene sus matices y más viniendo de un presidente que ya es de todos, que también el logro, o sea, de la sociedad, incluso de los que no votaron por él, la transición democrática ha sido construida pues, durante años y yo creo que ahí sí, de repente sí le sale un poquito, se pasa yo diría de tueste en cómo manda ciertos mensajes, pero coincido contigo, sí creo que claramente manda un mensaje de corte régimen. Creo que sería bueno definir a veces neoliberal o liberal, porque pues, ahorita acabamos de escuchar al presidente pues, que es un hombre de mercado, entonces a veces habría que entender pues, ¿En términos económicos hay señales preocupantes o todo tranquilo? No, yo creo que sí hay señales preocupantes. Y ahorita lo del aeropuerto es una señal preocupante que sigue ahí y sigue ocupando ahorita parte de la agenda del gobierno. Sí creo que fue una mala decisión, creo que fue una decisión precipitada, creo que se pudo haber meditado más y le costó al país. Y déjame ponerlo desde que el presidente entró en funciones, porque vamos a decirlo que prácticamente desde la primera semana de julio él entró en funciones. Y de ahí podemos empezar a tomar un poco la depreciación del peso, por ejemplo, que tuvo una presión como la señal de cuando gana la elección y después vienen los siguientes meses donde tiene este tipo, lo que pasa en el aeropuerto. Inicialmente baja el dólar por lo que pasa el 1 de julio. Del pero luego peso, más o menos yo creo que de 2.5, que si lo traduces a lo que implica en depreciación de la deuda mexicana, pues tienes una deuda más o menos de 200,000 millones de dólares, pues eso nada más multiplícalo por los 2.50. Sí tienes un deterioro. Y tienes un tema, yo creo que de expectativas. Yo creo que la gente estaba muy echada para adelante porque había como certidumbre de que podía
haber, no continuidad de gobierno, pero en ciertas cosas económicas, decisiones tomadas del gobierno de México y de repente para atrás los fildes, ¿no? Y ahorita hay Carlos, que yo no veo una... Sí hay, claro que ha habido movimientos financieros que preocupan, pero no lo veo fuera de lo que ha sido la regla en las transiciones que ha habido en América Latina con gobiernos de izquierda. Obviamente una transición política genera incertidumbre en los mercados. Obviamente si es así un gobierno de izquierda que está planteando una ruptura con el pasado, pues la incertidumbre es mayor. Pero no está siendo mayor de lo que fue, por ejemplo, cuando Lula ganó en Brasil. Y cuando Lula ganó la elección presidencial en Brasil, unos meses antes, hubo una alza fuerte en el riesgo país, el real brasileño se cayó, fue mucho más grave y más fuerte la reacción de los mercados que lo que estamos viendo aquí. A mí, quería hacer un comentario, a mí me pareció muy fuerte y muy contundente la crítica a las políticas neoliberales de los últimos 30 años. Me parece importante señalar que la crítica al neoliberalismo no es completa. O sea, yo creo que López Obrador está manteniendo algunos elementos del neoliberalismo. Por ejemplo, la autonomía del Banco Central ha dicho que no la piensa tocar y yo creo que así va a ser. Ha hablado también de mantener el equilibrio macroeconómico. Se deslindó de forma muy importante de los gobiernos de José López Portillo y de Luis Echeverría, que eso preocupaba a mucha gente. Creo que el deslinde ahí fue claro. Pero también criticó, les dijo, oigan, ustedes que nos han vendido siempre que son los eficientes en el manejo económico, miren sus números. Y se los sacó y creo que fue muy contundente al mostrarles el crecimiento mediocre de los últimos 30 años, al mostrarles el deterioro del salario mínimo, al mostrarles, por ejemplo, el fracaso que fue la reforma energética y la forma en la que la vendieron. Y hay una frase del discurso que a mí me gusta mucho, que es cuando él dice que es inhumano tener un Estado que utiliza al gobierno para promover intereses particulares, como un rescate bancario, pero lo considera al Estado una carga cuando éste busca promover el bienestar de los más necesitados. Y yo creo que con esta frase destruyó, digamos, a los defensores del modelo. Mira, yo creo que hay, de acuerdo, una cosa es deslindarse de palabra y ojalá ocurran los hechos. Ya está en el gobierno el presidente, hay que ir viendo los hechos. Lo que vimos del aeropuerto, más los movimientos que había en los mercados, ciertas señales, yo creo que preocupan y preocupan de manera sensata. La autonomía del Banco de México, pues hay que ir viendo si se mantiene o no se mantiene. El nombramiento de Gerardo Esquivel, más allá, pues es un hombre muy cercano, sí te manda una señal de quién sabe cómo se va a dar la autonomía del Banco de México. ¿Mandé? Como lo era Cárcens en su momento. Pero sí creo que con una mayor independencia, creo yo, ¿no? O sea, economistas mucho más formados de carrera. Eran la misma escuela. Yo creo que no, absolutamente igual. Yo creo que no. Yo creo que sí te manda una señal. No, lo que habrá que ir viendo. Unos te gustan y otros no. Obviamente Gerardo Esquivel no te gusta y Agustín Cárcens que me gusta. te hace sentir muy cómodo. Pero claro que la relación era igual de cercana. Yo creo que no, pero iremos viendo. Yo creo que la autonomía del Banco de México no se sostiene en relaciones personales o en afinidades ideológicas entre sus funcionarios y su... Yo creo que vamos viendo. O sea, yo creo que el tema es ir observando. El gobierno ya está en funciones. Yo creo que hay unas de estas críticas, yo creo que muy rescatables, y creo que parte del cambio y el mandato que le da la gente al presidente López Obrador, pues es muy claro. Yo creo que ahora hay que mitigar las expectativas con lo que va a ocurrir en el día a día. Y yo creo que ahí está el reto, Hernán. Yo creo que el reto va a estar en cómo aterriza todo lo que se está prometiendo. Mira, por ejemplo, el gasolinazo. Se voltea y dice, oigan, pues ustedes lo aprobaron, ¿no? Él dice, a lo mejor se voltea y dice, responsablemente, ahorita López Obrador dice, pues no voy a bajar las gasolineras porque causa un boquete. Pero por otro lado, te dicen el mismo mensaje, va lo del IVA en la frontera y va lo del ISR. Entonces, bueno, yo creo que ahí... Que yo no estoy de acuerdo, yo creo que esa es una medida muy neoliberal, creer que la economía va a crecer porque bajas impuestos, ¿no? Yo creo que no deberíamos bajar impuestos en este país, yo estaría más bien por aumentarlos, sobre todo a los que perciben mayores ingresos, pero la propuesta de López Obrador no llega tan lejos. Yo creo que es una propuesta al final bastante más moderada de lo que algunos quisieran ver. Cuando me dices el deslinde de López Portillo Echeverría, bueno, más allá de que ocurra o no, pues en libros de historia, me refiero a texto para mucha gente, en concreto se traduce ya en términos de políticas
específicas como estas cosas, que por ejemplo no estás de acuerdo, y bueno, le estás causando un boquete de las finanzas públicas, que yo creo que al revés, o sea, el programa que él está lanzando requiere más recursos, requiere incremento de impuestos para financiar. Oye, creo que hoy Germán Martínez decía que faltan los médicos, infraestructura, enfermeras, pues eso es mayor gasto, es mayor nómina, o sea, incluso es incremento de salarios. Entonces, yo sí creo que necesitarías una política más expansiva, que creo que va un poquito en contra. Incluso yo creo que, a ver, ahí es donde va a empezar, yo creo que a chocar un poquito el discurso con la realidad en términos de lo que se quiere hacer, porque si necesitas gasto, pues tú lo estás diciendo, bajar impuestos, lo único que va a hacer es demeritar la extracción de recursos, y lo que preocupa a los mercados es el déficit eventualmente. Yo creo honestamente que no hay legitimidad en este momento para aumentar impuestos en el país, y que lo que se está planteando López Obrador, por lo menos para los primeros 3 años, como yo lo entiendo, es reducir severamente el gasto burocrático, los altos salarios, el dispendio y todo eso, y con eso hacer una cierta redistribución hacia programas sociales universales, ¿no? Ahí hay una política ahí muy y yo creo que ya que recuperemos un Estado con más legitimidad, va a ser posible discutir el tema fiscal. Yo creo que conceptualmente jala, yo creo que cuando se empiezan a hacer los números, que es lo que hacen los mercados y la economía, porque los mercados no es un hombre gordo sentado en algún lugar picando botones, ¿no? Es gente que está viendo la economía y la economía reacciona. Lo que está viendo es, dices, oye, los números de repente no te cuadran en términos de lo que se quiere gastar con lo que tenemos. O sea, lo que dices, por ejemplo, de bajar los salarios, pues yo creo que no te va a dar más de 4,000 millones. Lo que está proponiendo el presidente, muy loable, ¿eh? O sea, los programas para los chavos que no estén, trabajan, para los adultos mayores, creo que son necesarios. Es que no es solo bajar salarios, hay un conjunto de medidas, son 50 medidas de austeridad que sí van a permitir al Estado ahorrar, hay que cuantificarlas, no tener una flota inmensa de aviones y helicópteros. La discusión se zanja en el momento que se presente el presupuesto, ¿no? Sin duda, ahí sabremos en unos para cuánto días ahí lo vamos a saber. Les agradezco mucho que hayan venido. A mí me gustó mucho que abrieran Los Pinos, me parece algo simbólico, histórico. Ya sé que tú hoy te burlaste y no te gustó. No, a mí me parece buenísimo. No, pero haces una ironía muy... Haces No, una yo creo que ironía, más bien dices que hay personajes vivos que pueden narrar, ¿no? Que me dio mucha risa. Está me dio mucha buena, risa sí. porque claro que hay elementos del antiguo régimen en el presente. Sí. Pero también Oye, a mí creo se me hace una gran cosa que abran Los Pinos. que Yo fue lo quiero muy reconocer. importante. Oye, Yo Hernán, creo que fue y muy que de viva importante. voz los puedes Es escuchar, no en audio, simbólico, ¿no? Para Les romper la agradezco que hayan distancia que leído ha mi habido. columna. Oye, muchas gracias. Gracias a Gracias, ti, Hernán. Gracias. Gracias, Carlos, Fausto. Gusto Hernán, verlos. Muy gracias. buenos días. Gracias.